¿verdad?, que escucharon el día de ayer en la clase que no fue sincrónica, que era la tarea pues para este día con algunas preguntas guías que habíamos dejado. Pero para introducirme al tema, ¿verdad?, me gustaría que me dijeran, ¿verdad?, qué aspectos tienen en común las definiciones de psicoterapia, compañeros. Eso creo que ya lo habíamos discutido. Elementos comunes, ¿verdad?, de toda psicoterapia. Recuerdo, y mencionábamos a Jerome Frank, ¿verdad? Es muy conocido el libro de Jerome Frank cuando habla de psicoterapia, particularmente se llama Salud y Persuasión. Ese libro, pues de ahí hemos extraído esta información en cuanto a los elementos comunes, ¿verdad?, que tienen las psicoterapias. Creo que habíamos mencionado, ayúdenme por favor y recuérdenme. Aquí lo tengo indicado, pero quiero que ustedes me ayuden. ¿Estamos por ahí? ¿Tenemos las anotaciones? Pero me salió la 45.001. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, Margarita. Ahí dice, en relación a ese autor, que habla del establecimiento y el mantenimiento de una relación significativa entre el terapeuta y el consultante. Por otra parte, también se refería a la provisión de una importante cuota de confianza y conformar expectativas para aminorar el sufrimiento. Y el autor plantea 6, decía usted, pero que solamente íbamos a retomar estos 2. Ajá, porque ahí nos quedamos, ¿verdad?, cortados en la última reunión. Y sí, vamos a mencionar estos 6 que me va a permitir a mí introducirme precisamente a la discusión de los audios que está íntimamente relacionado con eso. Entonces, el primero de ellos es el establecimiento y manutención de una relación significativa. La palabra clave aquí es significativa, ¿verdad? Que realmente tenga un significado para el consultante, ¿verdad? O el paciente, ¿verdad?, cuando llega a nosotros, ¿verdad? Que sabe por qué llega con en un conflicto, ¿verdad?, llega con un malestar, ¿verdad? Entonces, que sea que nosotros le demos ese carácter de significatividad, ¿verdad?, a la situación que él nos va a presentar. Es una situación sumamente importante. Entonces, debemos de establecer y al mismo tiempo mantener, ¿verdad?, una relación significativa en ese proceso, ¿no? Decíamos también que debemos de proveer, ¿verdad?, de una importante cuota de confianza y generar expectativas que ese problema, que ese sufrimiento por el cual llega o por el cual llegan, ¿verdad?, se va a aminorar, se va a aliviar, se va a disminuir, si queremos plantearlo así, ¿verdad? No expectativas falsas, ¿verdad? Expectativas como profesionales en base, ¿verdad?, a la recopilación de información que vamos a hacer en cuanto a los relatos, en cuanto el discurso que él nos dé. Entonces debemos de generar, pues, y proveer, ¿verdad?, esa confianza y esa expectativa de que se va a aminorar el sufrimiento. Entonces, nuestra seguridad como profesionales es muy importante, ¿verdad?, en ese sentido. Ahí creo que habíamos mencionado también y la tercera, ahí creo que nos habíamos quedado, si no me equivoco. ¿Cuál era la 3? Dice proporcionar nuevas informaciones. Proporcionar nuevas informaciones. Y por lo tanto, nuevas oportunidades de aprendizaje. Proporcionar nuevas informaciones y por lo tanto, nuevas oportunidades de aprendizaje. No vamos a hablar más de lo mismo. Quizás el mismo consultante o los consultantes ya vienen de otros procesos terapéuticos, ya vienen, ¿verdad?, de hablar con otros psicólogos. Entonces nosotros debemos generar, pues, siempre innovar y dar nuevas informaciones, lo que quiere decir que debemos de estar actualizados respecto al caso. Cada caso es diferente, hemos dicho, ¿verdad? Y las técnicas o los procedimientos que vamos a utilizar, ¿verdad?, deben ser acordes a este caso, ¿no? Por ejemplo, si ya visitó a otro psicólogo, preguntarle, ¿verdad?, si hubo un diagnóstico previo, por qué situación, ¿verdad?, se alejó del tratamiento, si lo dio en referencia o qué, ¿verdad?
conocer ese antecedente. Y si es por primera vez, obviamente, pues es profundizar sobre la problemática que nos trae, ¿verdad? En cuanto a hacer y elaborar un diagnóstico adecuado, ¿verdad? A partir de las hipótesis diagnósticas. Como ya vamos a ver dentro del proceso terapéutico, el primer paso precisamente es eso, ¿verdad? Contar y partir de un diagnóstico. Sobre esa base se generan las condiciones, pues, de la psicoterapia. Entonces debemos de ofertar, en otras palabras, o proporcionar, ¿verdad?, nuevas informaciones, ¿verdad? Porque estamos hablando de que él llega con expectativas y nosotros le vamos a generar también nuestras propias expectativas. Entonces debemos de proporcionar información y, por lo tanto, ¿verdad?, nuevas oportunidades de aprendizaje, nuevas oportunidades de cambio, Licenciado. en última instancia. Sí, Ángel. Sé que está cayendo una gran tormenta, entonces se oye entre como cortado, por si se va la señal de repente, nada más solo un aviso. Muy bien, muy bien. Y acá justamente antes de sentarme, por acá, está poniéndose también quizás esa tormenta, ya está cayendo por donde usted vive y ya viene para acá. Obviamente, pues tomamos las precauciones del caso y sabemos pues que en estas condiciones puede haber, ¿verdad?, algún paro, corte, ¿verdad? Cualquier situación es comprensible, ¿verdad? Pero démosle continuidad, ¿verdad? Y manejemos esas condiciones hasta cierto punto y es comprensible también que alguno de nosotros podría tener un problema en un momento determinado. Bien, entonces a eso se refiere, ¿verdad?, este es tercer elemento que está íntimamente relacionado con nosotros dos, pero hay un cuarto elemento, ¿verdad? ¿Cuál es? Facilitar una condición emocional adecuada. Número 4, facilitar una condición emocional adecuada. Y aunque ya lo vamos a comentar, ¿verdad?, porque ustedes lo vieron, o lo escucharon más bien dicho en el audio, ¿verdad?, afloran emociones, se expresan emociones, ¿verdad? Se puede incluso en un momento determinado pues caer en un momento crítico, una crisis, como dicen, en donde pues las emociones, ¿verdad?, aparecen de manera extrema incluso. Entonces debemos de facilitar esas condiciones, ¿verdad?, emocionales, porque sabemos que se van a expresar y se van a manifestar emociones, ¿verdad?, de tristeza, de llanto, quizás de ira en un momento determinado. Entonces debemos de generar pues y facilitar esas condiciones y ya ir preparados que puede darse alguna situación, ¿verdad?, de expresiones emocionales intensas en un momento determinado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso obviamente tiene que ver con nuestra condición personal, ¿verdad? Estar preparados para eso y obviamente preparar condiciones, ¿verdad?, externas, físicas, de infraestructura, para que se le forme. Es típico, ¿verdad?, que ustedes tienen que tener un momento determinado, pues ya sea un pañuelo, ¿verdad?, algo pues, proporcional en un momento determinado, pues llanto o algo así, es parte de ese mismo proceso, de esa misma relación, ¿verdad? Y nosotros debemos no impresionarnos, ¿verdad? Debemos de estar pues de la manera más empática, ¿de acuerdo? Pero también neutral al mismo tiempo, ¿no? Porque van a aflorar emociones en un momento determinado, en unos casos más que otros, por supuesto, ¿verdad? Entonces preparar esas condiciones, facilitar esas condiciones, ¿verdad? Porque se van a expresar emociones como lo vamos a discutir ya directamente en una pregunta que aparece en el audio, ¿verdad? Primero. Ese sería una cuarta, el cuarto elemento, ¿verdad?, dentro del proceso psicoterapéutico. Número 5. Se debe acentuar la sensación de autodominio y autoeficacia. Acentuar la sensación de autodominio y autoeficacia. ¿Cómo entienden este elemento? Lick, quizá, Sí, Edith. buenas tardes, quizás Buenas tardes.
cuando un paciente se pone a llorar o nos cuenta una situación traumática, acompañar esa situación, pero no quiere decir que nos vamos a poner a la par de él a llorar. Así lo comprendo yo. Muy bien, y muy bien, la muy bien. autoeficacia sería, nosotros, por ejemplo, tenemos una situación traumática similar, entonces trabajar nosotros primero en esa situación traumática, haberla superado, porque va a haber ciertos consultantes, pacientes que nos puedan llegar con esa misma situación. Entonces, si nosotros no tenemos un autocontrol sobre nuestras emociones, mucho menos vamos a tener cómo acompañar o acentuar esa situación que le está pasando al consultante. Muy bien, muy bien. Y usted lo ha captado desde la perspectiva del terapeuta, ¿verdad? De usted como psicóloga. Pero acuérdese que todos estos elementos van en dos vías, porque ya definimos lo que es psicoterapia, ¿verdad? Y la psicoterapia es una interrelación, es una interacción, es una relación interpersonal, es un encuentro, ¿verdad? Entre el profesional y el consultante, en donde van a aflorar, como dijimos, estas emociones, se debe de generar también esa confianza y esas expectativas, mantener, ¿verdad? Establecer y mantener pues, una relación de carácter significativa, importantísima, ¿verdad? En cada uno de los casos y facilitar pues esas condiciones emocionales, hemos dicho. Pues al mismo tiempo, como usted muy bien lo dice, ¿verdad? El terapeuta debe tener autodominio, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Autoeficacia, que quiere decir en función de que se vayan cumpliendo, ¿verdad? Las expectativas por las cuales se llegaron y cumplir los objetivos como tal. Pero de parte del paciente, ahí, Ángel. Sí, licenciado, vaya, yo estaba viendo eso porque la compañera lo preguntó desde el punto de vista para el cliente. Ajá. Y yo lo estaba viendo desde el punto de vista del terapeuta, donde el terapeuta tiene que mantener el control tanto de la situación que en ese momento se está dando, que sería la expresión de los sentimientos del paciente o del cliente, como también saber y tener ahí, creo que cuenta mucho lo que es la experiencia del terapeuta, tener esa autoeficacia para determinar y aplicar ciertas pautas o cómo decir, ciertas herramientas para ayudarle al cliente a entender que él también tiene ese autodominio y esa autoeficacia para poder mantener el control. Entonces, primeramente ahí, el terapeuta tiene que tener ese autodominio y esa autoeficacia para poder hacer entender o hacer comprender al paciente o al cliente que también él tiene esas herramientas para poder mantener el control. En ambas vías, y se ha comprendido de manera adecuada. O sea, cuando decimos acentuar esa sensación, ¿verdad? Ese ambiente, ¿verdad? De que el autodominio y autoeficacia en las dos vías, en relación al profesional, con sus características, ¿verdad? Que debe autocontrolarse, como decíamos, ¿verdad? Y también ser autoeficaz en el sentido de que conoce las herramientas y, como usted dice, la experiencia le ha dado eso, pero por parte del consultante, en última instancia, ¿qué es lo que queremos? ¿Verdad? Que él por su propia cuenta, ¿verdad? Asuma responsabilidades y asuma cambios. ¿Y qué implica eso? Autodominio, ¿verdad? Y sea autoeficaz, por supuesto, dentro de un proceso, y nosotros vamos facilitando, ¿verdad? Ya Bandura específicamente, nos hablaba de la importancia en una relación terapéutica de esto, del autodominio y de la autoeficacia, porque Bandura se le conoce más por el aprendizaje observacional, ¿verdad? Pero también dio muchos aportes en el área, ¿verdad?, de la relación terapéutica, ¿verdad? Entonces, hablaba de ese aspecto cognitivo, que es tan importante, tanto de parte del consultante como de parte del profesional. Entonces, estos elementos, y como bien lo ha explicado Ángel, van en vía a poder comprenderlos en el proceso mismo, en la interacción, porque ¿cuáles son los tres elementos que entran en juego en el proceso, verdad? En esta dinámica, el paciente, ¿verdad? El profesional y la relación propiamente dicha, ¿verdad? La interacción como tal son los tres elementos fundamentales, ¿verdad? Y algunos incluso, ¿verdad? Ponen otra fase, que es el proceso mismo, ¿verdad? Que tiene también, ¿verdad? En el tiempo, pasos, fases, ¿verdad? Como tal. Entonces podríamos hablar que dentro de la dinámica de la terapia o de la psicoterapia entran en juego esos elementos. El paciente, el profesional, ya lo vamos a ver más detenidamente, la relación propiamente dicha y el proceso como tal. Y todo está
en esa misma dinámica. Hay que verlo desde la perspectiva integradora, holística, sistémica, si lo queremos ver en las dos vías en interacción. Todos los elementos estos, todos estos elementos. Y un último elemento, ¿verdad? Que menciona Frank, es el incremento de las oportunidades, para verificar los cambios y los logros en la práctica. Está íntimamente relacionado también con la anterior y con las anteriores, con los elementos anteriores. Debemos de incrementar, ¿verdad?, esas oportunidades. ¿Para qué? Para verificar los cambios. O sea que los controles o la valoración o la evaluación que debemos de hacer en el mismo proceso, ¿verdad? Debemos incrementar oportunidades, generar esas condiciones, generar esos cambios, ¿verdad? Y debemos de verificarlos. Pero no solamente al interior de los 45, 50 minutos de la que está el consultante, los consultantes con nosotros, sino que también evaluarlo en última instancia, que eso es lo que queremos, ¿verdad? ¿Cómo se ha logrado? Pero en la práctica, en la cotidianidad. Para eso son importantes la asignación de tareas, la asignación de actividades, que es tan importante en psicoterapia. Dentro de su plan, dentro del proceso, ¿verdad?, de establecimiento de la psicoterapia, deben ir incluidas, ¿verdad?, las actividades, las tareas, ¿verdad?, que usted le va a dejar, ¿verdad?, a sus consultantes, de acuerdo a las características que usted, ¿verdad?, ha valorado en el proceso mismo, ¿verdad? Así deben ser asignadas estas tareas como tal. Debemos de generar esos espacios, esas oportunidades, para ir verificando los cambios que se dan en el proceso, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a verificar? Obviamente, los logros obtenidos en la práctica, en la cotidianidad. Es como un proceso, ¿verdad?, de aprendizaje, como cuando usted llega pues a aula, en el inicio de su clase, en el inicio de su contenido. ¿Qué es lo que vimos la última vez? Y hace usted un recordatorio y hace usted, ¿verdad?, un resumen de lo planteado en la última vez. ¿Verdad? Y usted dice, pero a partir de ahí hablamos de esto, verificamos esto, ya vamos a hablar de algunos resúmenes o síntesis que tenemos que hacer como papel, como psicoterapeutas, en un momento determinado, ¿verdad? Y anclamos. Y llegamos directamente, nos ubicamos, hicimos aquel recorrido del pasado, ¿verdad?, que dice también el audio, con el presente. Somos pasado y presente. Entonces, hace 15 días que lo vimos, o hace 7 días que lo vimos, y ahora ya, eso ya es pasado, ¿no? Entonces, verificamos lo que se ha hecho en ese tiempo, resumimos, escuchamos el punto de vista del consultante o los consultantes y empezamos a hacer las valoraciones. Si en verdad se están obteniendo los objetivos que nos hemos planteado, los logros. ¿Y cómo lo vamos a verificar? Solamente en la práctica, en la cotidianidad. Y particularmente en aquellos momentos que se han focalizado en donde se da, ¿verdad?, el problema, ¿verdad?, más agudo, o los conflictos, ¿verdad?, o la disfunción, como le queremos llamar, pero haciendo valoraciones a partir de las tareas asignadas, ¿verdad?, lo que se ha obtenido, lo que se ha caminado como tal. Esos son los 6 elementos que plantea Jerome Frank, ¿verdad?, en su libro que se llama Salud y Persuasión, que es un clásico precisamente para explicar la relación entre consultante, ¿verdad?, y paciente, como le llama él, y terapeuta. Por ahí. Bien, esto nos da la pauta precisamente para empezar a hablar, ¿verdad?, de los audios que ustedes escucharon. Hay un primer audio en ese orden, ¿verdad?, que se denominaba, ayúdenme por favor en lo que lo encuentro. Creo que es alianza terapéutica y confianza La alianza sistémica. terapéutica. La alianza terapéutica.
Muy bien, aquí la tengo. Alianza terapéutica. Ajá. Decíamos, ¿verdad? Y preguntábamos, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes por alianza terapéutica? Buenas, Lee. Muy buenas. Bien. Según lo que se escuchó en el audio, existe que es la relación que se establece entre el paciente y el terapeuta en el contexto de una intervención. Y decía ahí también que todas las psicoterapias tienen este elemento en común. Y además hay que saber que esta relación es un elemento clave que forja la psicoterapia. Definitivamente. Muy bien, con lo que usted me plantea en el sentido, estamos viendo los elementos en común que tienen todas las psicoterapias. Si ustedes se dan cuenta, hemos venido hablando un poquito de la historia de la psicoterapia, hemos definido lo que es la psicoterapia, hemos hablado ahora de algunos elementos en común que tienen todas las psicoterapias en cuanto a esa relación, y ahora estamos en este elemento clave, fundamental, que para unos es quizás la base fundamental del proceso terapéutico, ¿verdad? Como son 4 pilares fundamentales de la psicoterapia. Repito, el consultante, el psicoterapeuta, la relación terapéutica, que es la base medular, ¿verdad? Que ya específicamente le llamamos alianza terapéutica, ¿verdad? Y el proceso mismo, y el proceso mismo, ¿verdad? Que son como los 4 pilares fundamentales. Y todos también, o la mayoría, por no ser tan absolutista, la mayoría coincide, ¿verdad? Que el proceso de la alianza terapéutica es clave, como usted lo acaba de decir, ¿verdad? Porque es lo que le da identidad, ¿verdad? A la psicoterapia, la alianza terapéutica, ¿verdad? Como usted lo acabamos de definir. ¿Qué otros elementos le llamaron la atención en cuanto a la definición, ¿verdad? De la alianza terapéutica? ¿Qué más podemos compartir? Licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Selina. También desea de que debe de haber una actitud positiva de parte del terapeuta para que él le transmita esa actitud positiva al paciente. Y esto también va a generar que el paciente escuche al terapeuta y se genere esa relación de confianza en la terapia. Muy bien, muy bien. Eso ya es, ya dentro de los componentes, va. Dentro de los componentes de la alianza terapéutica, pero la definición misma es precisamente esa vinculación. La palabra lo dice, esa relación que se establece, esa alianza sana, ¿verdad? Esa alianza entre el profesional, ¿verdad? Y el consultante de manera auténtica que se establece, ¿verdad? Y que genera ciertas condiciones, ¿verdad? Para que existan los cambios. Algunos le dan importancia también a algunos elementos externos, ¿verdad? Ya hablábamos nosotros de la infraestructura, ya hablamos de las condiciones, y eso tiene que ver con el famoso rapport, ¿verdad? Esa palabra, ¿verdad? Francesa, que quiere decir generar ese ambiente de confianza, como usted acaba de decir, generar esas condiciones que la persona se sienta, que ambos se sientan distensionados, familiarizados, aunque la otra persona llega con un malestar, ¿verdad? Llega conflictuada. Es bien difícil, ¿verdad? Que se distensione en un momento determinado, pero debemos de generar pues nosotros esa confianza, ¿verdad? Como tal. Entonces, a eso le llamamos nosotros, ¿verdad? Alianza terapéutica. Y aquí tengo otra definición que a mí me gustó. Si gustan, la copiamos. ¿Qué vamos a entender por alianza terapéutica? Es un autor que se llama Bordin, con B, Bordin. ¿Qué dice Bordin, ¿verdad? Al definir alianza terapéutica. Según él, es el punto de encuentro entre el paciente y el terapeuta. Es un vínculo único, así como ustedes decían, es la que caracteriza la psicoterapia precisamente esto. Es un vínculo único que se establece en la terapia y sobre el que se basa, se establece en la terapia y sobre el que se basa la confianza y el entendimiento necesario
y el entendimiento necesario para abordar el proceso de cambio. Para abordar el proceso de cambio en el que el paciente, el proceso de cambio en el que el paciente o pacientes se encuentran inmersos. Se encuentran inmersos. El mismo autor, Bordin, ¿verdad? Por ahí, punto y seguido, plantea que la alianza terapéutica es un constructo que se hace operativo por medio de tres componentes. Por medio de tres componentes. ¿Cuáles son esos tres componentes? ¿Cómo se operativiza esa alianza terapéutica? Componente 1. Acuerdo entre el paciente y terapeuta respecto a los objetivos de la psicoterapia. Acuerdo entre el paciente y el terapeuta respecto a los objetivos de la psicoterapia. Dos, acuerdo entre el paciente y terapeuta acerca de las tareas propias de la psicoterapia. Propias de la psicoterapia que se está llevando a cabo, ¿verdad? Propias de la psicoterapia que se está llevando a cabo. Y el tercer componente, según Bordin, es el vínculo. Vínculo entre el paciente y terapeuta que implica sentimientos, confianza, respeto mutuo, punto y coma, y la percepción de que existe un compromiso común, y una recíproca comprensión de las actividades psicoterapéuticas. Para este autor, esos son los tres componentes de la alianza terapéutica. Así se operativiza. Pero es un constructo, hemos dicho, ¿verdad? Es un concepto teórico,
Pero ¿cómo se operativiza? Con estos 3 elementos. ¿Qué opinan? Y ya vamos a regresar al audio. Algunos de estos últimos planteamientos, ¿verdad? Lo van a encontrar ustedes en otros textos como el encuadre de la psicoterapia, ¿verdad? Ponerse de acuerdo en cuanto a los objetivos y las tareas. Tareas dentro de la sesión y tareas fuera de la sesión, ¿verdad? Y que queda claro que hay un vínculo. Va a haber una relación propiamente dicha, en donde se van a expresar sentimientos, ¿verdad? Expresiones de afecto. Se debe generar esa confianza, como decíamos, pero también respeto mutuo. Por lo tanto, hay que poner las reglas del juego en un momento determinado. Por eso es el encuadre, ¿verdad? Algunos le llaman, creo que es un término inglés que se llama civic, que quiere decir el ajuste, ¿va? Las condiciones, ¿verdad? Que se ponen como el contrato, pues, el contrato, incluso el contrato terapéutico como tal, aunque el contrato terapéutico lleva consigo aspectos formales, como por ejemplo, cuántos minutos va a durar, ¿verdad? La sesión, cada cuánto tiempo nos vamos a ver, incluso los honorarios o elementos así, ¿verdad? Que son ya más operativos, pues, o más concretos, ¿verdad? Pero la esencia precisamente es ponerse de acuerdo en cuanto a los objetivos, las tareas, y que vamos a establecer un vínculo recíproco, mutuo, de confianza, de responsabilidad, de respeto, ¿verdad? A todas las actividades que vamos en este momento, pues, a involucrarnos, ¿verdad? Que vamos a iniciarlas y obviamente las vamos a mantener durante un tiempo determinado. Esa es operativamente la alianza terapéutica. Ángel. Ajá. Yo lo que estaba viendo también acá, que entre los 3 componentes, como que llevan un objetivo general, por decirlo así, que compartido en los 3 componentes. Ajá. En que el autor lo que va enfocándose es que el compromiso tanto del paciente como el compromiso del terapeuta, en que ambos van hacia un objetivo, y el objetivo es que el paciente mejore. Entonces ahí es donde veo yo algo general en los 3 puntos, y que es como una base medular, por decirlo así, de la psicoterapia. Y precisamente así la habíamos definido, y así lo plantea también la autora, ¿verdad? Que entrevistan en el audio que escucharon, y en esta definición también lo planteamos así. ¿Cuál es el aspecto medular? El aspecto medular es generar, pues, esos cambios, esas transformaciones, por parte del consultante, el compromiso de facilitar esos procesos como profesional, y por parte, ¿verdad?, del consultante, pues, asumir también esos compromisos, ¿verdad?, y llevarlos a la práctica. Entonces, como dice Ángel, ese es el aspecto como longitudinal, ¿verdad? Está en todo el proceso, durante todo el proceso, no solo el inicio, sino que se mantiene, hemos dicho, ¿verdad? Y ese es el objetivo general, ¿verdad? Si queremos plantearlo así, excelente, ¿verdad? Desde esa perspectiva, en el audio, ¿verdad? Primero yo les preguntaba, ¿cuáles son las 2 ramas que comprenden, ¿verdad?, según la psicoterapeuta, la alianza terapéutica, según lo que ella nos explicaba? Licenciado. Buenas. Vamos a ver, primero no puedo controlar mucho porque estoy en una tablet, no la veo muy bien, pero ¿quién? Wilfredo creo que me habló, pero escuché una voz también femenina. No se están levantando la mano, Karen Patricia, no sé, aquí no la veo. Buenas tardes. Wilfredo, buenas tardes. Ajá. Buenas tardes. Bueno, con esa pregunta, la primera rama es de que exista un acuerdo en el cual hayan objetivos, tareas y metas. Eso. Y la segunda rama es que exista un vínculo entre el paciente y el terapeuta. Muy bien, muy bien. Vean, entonces, ¿verdad? Cómo estas 2 ramas aquí las hemos especificado en los mismos planteamientos, ¿verdad?, de Bordin. Los 2 primeros, ¿verdad?, son una rama, según la psicoterapeuta entrevistada, que refiere, ¿verdad?, a los objetivos y a las tareas, que son los elementos en donde nos debemos de poner de acuerdo. Pero la segunda rama va orientada al vínculo específicamente, ¿verdad? Entonces, coinciden estos planteamientos que hemos hecho, ¿verdad? Entonces,
Pero en la práctica, ¿verdad? En la práctica, fijémonos, ¿verdad? Que cuando vamos a iniciar un proceso psicoterapéutico, obviamente, cuando ya vamos a hablar del proceso, pero el proceso psicoterapéutico comienza precisamente con el diagnóstico, ¿verdad? Comienza con el diagnóstico que ha hecho usted a partir de toda la información recopilada. Usted tiene un diagnóstico, ¿se acuerda del ciclo pasado? Usted tiene hipótesis diagnósticas, ¿verdad? Ya con esas hipótesis diagnósticas, ¿verdad? Usted está ya en la capacidad de iniciar un proceso terapéutico, ¿verdad? Que ese es como el siguiente elemento de la fase, ¿no? ¿Verdad? Evaluamos, diagnosticamos, nos vamos al proceso psicoterapéutico, que es la fase medular, ¿verdad? De este proceso, ¿verdad? Y al final, como la palabra lo dice, pues terminamos, finalizamos la terapia. Se oye sencillo, ¿verdad? Primero evaluamos, primera etapa, después diagnosticamos, y sobre la base de ese diagnóstico generamos esas hipótesis diagnósticas que las vamos a llevar, pues, al proceso terapéutico, a la psicoterapia, donde estamos en este momento, en psicoterapia, ¿verdad? Y que es la fase medular del proceso psicoterapéutico, porque en la práctica algunos autores dicen, mire, si la evaluación y el diagnóstico, eso yo lo puedo hacer en 4 o 5 sesiones, si queremos dividirlo así tan limitadamente o linealmente, ¿verdad? El diagnóstico y el tratamiento, que sabemos que en la práctica a veces no es así, pero por cuestiones meramente de comprensión, podemos decir que en 3 o 4 sesiones nosotros podemos tener un diagnóstico, tal vez no acabado 100%, pero ya podemos tener algunas hipótesis diagnósticas, ¿no? Pero sobre esa base vamos a iniciar un proceso de tratamiento, de psicoterapia, más bien dicho, ¿verdad? Desde la perspectiva psicológica, clínica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primer lugar? Establecer una alianza terapéutica. Porque al parecer allá habíamos establecido una relación de ayuda con la evaluación y el diagnóstico. Pero aquí especificamos y vamos a establecer una alianza terapéutica. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son, verdad, las tareas, objetivos, metas, tareas? Y eso lo compartimos conjuntamente con nuestro consultante o consultantes. Quiere decir que estamos estableciendo un vínculo, y ahí entra la otra rama, ¿verdad? Entonces se van a expresar emociones, se van a expresar, ¿verdad?, conocimientos, ¿por qué no? ¿Verdad? Se van a intercambiar ideas, puntos de vista, significados, ¿verdad? Pero no perdamos de vista, ya lo vamos a decir también, que esta relación es asimétrica. ¿Y qué quiere decir que esta relación es asimétrica? Y quizás eso no lo habíamos mencionado, que quien lleva la batuta, quien lleva el liderazgo dentro del proceso psicoterapéutico es el profesional, ¿verdad? Desde ese punto de vista es una relación asimétrica, ¿verdad? Pero cuando decimos asimétrica no quiere decir que no es la adecuada, ¿no? Lo hemos visto nosotros en familia desde la perspectiva estructural, ¿verdad? En una familia puede haber una relación asimétrica, ¿verdad? Y no los padres, pues son los que guían y orientan y aconsejan, ¿verdad? Y tienen el compromiso de educar a sus hijos, y los hijos pequeños, ¿verdad? De asumir una postura, ¿verdad?, de obediencia, de la que tienen obligaciones, que al mismo tiempo tienen derechos, por supuesto. En una relación de pareja puede haber una relación asimétrica, complementaria, ¿verdad? Por otro lado, ¿sí? Entonces, eso es normal. Entonces, dentro de la relación terapéutica vale la comparación, ¿verdad? Quien orienta el proceso y quien lleva el liderazgo es siempre el psicólogo, en este caso el psicoterapeuta. No lo perdamos de vista, ¿verdad? En ese vínculo. Obviamente, esta postura asimétrica no quiere decir ser directivo estrictamente. Quizás algunas psicoterapias, como ya la vamos a ver más adelante, se asumen esa postura de ser directivo, ¿verdad? Ser rígido, decir qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero la práctica nos dice, ¿verdad?, que debemos de asumir una postura flexible, ¿verdad?, responsable, dirigiendo, ¿verdad?, pero de una manera espontánea, de una manera natural, no desde la perspectiva rígida. Hágase esto, ¿verdad?, tiene que hacer esto, ¿verdad?, le obligo a hacer esto. No, ¿verdad? Desde ese momento perdemos ese concepto también de neutralidad y de empatía, ¿no? ¿Sí? Por un lado, y por otro lado se pierde también esa relación, ¿verdad?, un poco así como de atracción, si queremos llamarlo así, desde la perspectiva interpersonal, ¿verdad? O esa confianza de querer establecer pues una relación en donde nuestros consultantes sigan asistiendo,
a nuestro proceso. Si asumimos una postura extremadamente rígida, ¿verdad? De consejería, de decir qué es lo que tiene que hacer y de obligar el proceso, definitivamente no es lo de cuando al fin y al cabo queremos esa autoeficacia, pues, ¿verdad? Y que él mismo busque los propios cambios, sus propios cambios en el mismo proceso y que lo demuestre en su actividad. Entonces, de acuerdo que es una relación asimétrica, pero ¿cómo debe entender esa relación asimétrica? Por supuesto, ¿no? Eso es importante. Y esto vale la pena decirlo por el vínculo que se establece entre el paciente y el terapeuta, en donde se van a expresar sentimientos, al mismo tiempo confianza, respeto mutuo, ¿verdad? Y es generar esa percepción de compromisos común y una recíproca, ¿verdad? Comprensión en ese sentido. Entonces, por esa línea, ¿verdad? Iba la respuesta de la pregunta número 2, ¿verdad? Que está íntimamente relacionado con lo que habíamos planteado acá, lo que ustedes habían anotado. Luego, hay una parte muy importante dentro del audio que dice cómo explica la relación entre el pasado y el presente en alianza terapéutica. ¿Por qué líneas se fueron de explicación en esta pregunta? Todos tuvieron la oportunidad, ¿verdad? Y todas tuvieron la oportunidad de escuchar, ¿verdad? Este audio. Me gustaría escuchar su opinión al respecto también. Buenas. Giovanni. Prácticamente allí decía que activaba las emociones y es bien importante que se activen las emociones porque no tanto que sobrepasen, ¿verdad? La forma de pensar de las personas. Decía que si esto sobrepasaba o se exaltaba demasiado, ya las personas no me podían explicar o decirme exactamente lo que estaba sucediendo. Entonces, por eso es importante que exista un vínculo con el terapeuta, porque tiene que ayudar al paciente a irse regulando en esos momentos emocionales y no estar demasiado emocionado, que es lo que le decía yo, porque tampoco puede mantenerse, decía que en un plano teórico, decía ella, en lo que se basaba nada más porque podría ser aburrida o simple o plana toda la terapia, ¿verdad? O en ese momento. Y dentro de esta relación decía que el terapeuta y paciente van a ayudarse a regularse por el contacto con el terapeuta. Y después, poco a poco se va adquiriendo la capacidad de autorregularse emocionalmente, que es el objetivo que nosotros queremos lograr. Yo le hacía una pregunta acerca de eso, porque cuando uno está con un paciente y de repente aparecen estas emociones espontáneas y se desborona la persona y me dice esa persona, mire, ya no quiero seguir en este momento, quiero terminar acá. Entonces, en ese caso, pienso que como no podemos ser tan rígidos, ¿verdad? O sea, tratar de llevar a la persona a un estado como un estado pasivo para poderla controlar, pero en ese caso si realmente no se logra ese consentimiento, se podría detenerse ahí la sesión. Muy bien. Vale. Acordémonos que en este momento ya nos encontramos en otra fase del proceso de intervención. Estamos en psicoterapia. Se supone que ya venimos de sesiones anteriores en donde ya, ¿verdad? Escarbamos y ya descubrimos y ya se expresaron inicialmente pues emociones, y nos vamos a encontrar con personas que en donde son más frágiles de caer pues en un punto de vista, y depende del momento crítico por el cual esté atravesando, pues, ¿verdad? Entonces esta persona pues tal vez la vemos normalmente en la calle, en su cotidiano, en su trabajo, pero cuando genera y llega donde nosotros ya encerramos, ¿verdad? Y establecemos esas condiciones, como decimos, ya ella se ve en otro ambiente, porque ya ganamos nosotros esos espacios de que nos expresa con confianza, con objetividad y de manera natural y espontánea, pues cómo se siente efectivamente. Entonces, algunas personas son más frágiles que otras en ese sentido, que de repente, ¿verdad? Empieza a llorar, ¿verdad? Y a expresar, pues, emociones intensas en ese sentido. Ya pasamos por ese proceso, supuestamente,
en la fase, ¿verdad?, de evaluación y en la fase de diagnóstico. Si nos metimos en este momento al proceso psicoterapéutico es porque ya esclarecimos algunas cuestiones y parte de ese encuadre, parte de esa alianza, cuando decimos objetivos y tareas, ¿verdad?, es que en este momento vamos a tratar, ¿verdad?, de platicar y de conversar de la manera más objetiva y más normal. No quiere decir que a veces no llore, ¿verdad?, en ningún momento, ¿verdad?, en ningún momento. Pero puede surgir, incluso que nosotros pensamos que esto ya había caminado mucho y que íbamos bien y de repente en la siguiente sesión se nos cae, ¿verdad? Y de repente empieza, ¿verdad?, como una crisis, ¿verdad?, emocional, a saber qué sucedió durante la semana, a saber qué pasó en ese tiempo, ¿verdad?, que no la vimos, o no lo vimos al consultante. Entonces, podemos nosotros enfrentarnos a situaciones a eso, porque a veces es impredecible en algunos casos, pero parte de ese encuadre, parte de esos acuerdos, precisamente, ¿verdad?, es decir, y generar pues esas condiciones de establecer, ¿verdad?, una relación auténtica de expresiones y manifestaciones y de autocontrol. Y eso ya es parte también de un proceso terapéutico, porque ya está estableciendo cambios. Acuérdense que estamos estableciendo tareas ahí mismo, ¿verdad?, en esas mismas condiciones de la consulta, pero que también esa es una muestra, ¿verdad? Y eso es algo importante también, que estas tareas, ¿verdad?, se expresen y se manifiesten con ejemplos. Con ejemplos, por ejemplo, si en el trabajo, ¿verdad?, con la familia, en un paseo, ¿verdad?, visitando a la familia de origen, qué sé yo, que diga cómo se mostró, ¿verdad? Coméntenme, si es posible, dramatícenmelo, dígamelo, ¿verdad? Porque ahí estamos comprobando, ¿verdad?, que realmente en la práctica está estableciendo cambios, y parte de ese proceso es que pueda controlar esas emociones. Que un momento determinado se desborona, como usted decía en su momento, en un inicio. Pero aquí en la psicoterapia, no. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que en un momento determinado pues se afloren a saber qué sucedió durante la semana. Y vemos, y eso nos da también ¿verdad?, nos hace vislumbrar que todavía estamos en ese proceso frágil, ¿no? Es cuando hablamos precisamente, usted dice, se activan emociones, pero también se activan rupturas. Y la expresión de esas emociones y la expresión de esas rupturas, porque ella puede decir, no, es que ya no, creo que no puedo decir, no salgo de esto. Vamos, bueno, a volver a lo mismo. Yo digo que sí me siento bien cuando estoy con usted, pero cuando salgo, ¿verdad?, prácticamente vuelvo a lo mismo. Necesito realmente pues un cambio y no lo puedo hacer en la práctica. Entonces, esas rupturas, ¿verdad?, esa negatividad, ¿verdad?, esas resistencias, ¿verdad?, en un momento determinado son importantes también, porque nos ayudan a conocer a profundidad esos elementos. Entonces, vamos a poner reglas, ¿verdad?, del juego, en el encuadre, en la alianza, ¿verdad?, pero también debemos de ser flexibles en un momento determinado, porque esos elementos nos están dando también esas cosas que no pudimos controlar, porque hay variables incontrolables en un proceso también, ¿verdad?, y nos da la pauta de que son elementos que debemos de trabajar aún más, ¿verdad? Y que a veces el problema que nosotros detectamos en una hipótesis diagnóstica y hicimos un plan al respecto con objetivos, metas y tareas, no es realmente en esencia el problema, ¿verdad?, sino que surgió otra situación que ahora sí la estamos conociendo de verdad y estamos en un proceso psicoterapéutico, ¿no? Entonces, interesante esa dinámica. Entonces, de allí que mi pregunta original y que nos hizo hablar de esto es que hablamos y conectamos pasado y circunstancias actuales, condiciones actuales, 45 minutos, 50 minutos, una hora, ¿verdad?, presente, aquí y ahora, pero que ayer ya fue pasado, una semana ya que pasó ya un pasado, 15 días fue pasado, entonces, y más toda la problemática que se generó y que ella no fue capaz o él no fue capaz de llegar a una consulta psicológica, que tuvo un trauma por ahí hace 10, 5 años y eso siempre lo mantuvo y nunca vivió ese paso de hacer una consulta o llegar, pues, ¿verdad?, a un proceso de intervención con un psicólogo. Vean cómo todas estas cosas del pasado, ¿verdad?, están tan impregnadas, están tan interiorizadas, ¿verdad?, tanto en el pasado como el pasado inmediato, ¿verdad?, o mediato, ¿verdad?, están aflorando, pues, en un momento determinado y que están en este momento. Y vemos que, me adelanto, que desde la perspectiva sistémica narrativa, esto es muy importante. A mí no me interesan las técnicas, a mí no me interesan pues los métodos, me interesan esas narraciones y esas circunstancias, ¿verdad?, que han generado el que él se sienta así
o ella se sienta así y que exprese en este momento esto, cómo ella va dándole, ¿verdad?, relación entre una cosa con otra de lo que le ha pasado y eso le está generando este problema. Ahí creo que estamos llegando a esa auténtica problemática, ¿verdad? Sin haber utilizado quizás una técnica tan puntual, ¿verdad? Simple y sencillamente a través de una escucha activa, ¿verdad? A través de la relación entre un hecho y otro, y que permitió en este momento determinado, ¿verdad?, aflorar esas emociones y generar quizás esa ruptura, ese desbloqueo, ¿verdad?, que después que tanto habíamos caminado, ahora regresamos, no nos sintamos mal por eso. Lo importante es el control que vamos a hacer de eso. El control que vamos a hacer de eso. Acordémonos que esa persona, el consultante, ¿verdad?, ha generado confianza, cree en nosotros. Y nosotros no le vamos a defraudar, ¿verdad? Entonces, si le decimos que ese un momento, 10 minutos más, tranquilícese, generamos esa confianza, ¿verdad? Pero si alguien dice, ya no soporto, no puedo estar aquí, ¿verdad? Y se nos va, entonces, como que no hemos manejado aún bien, ¿verdad? La situación no estaban preparados para ese proceso, ¿verdad?, al cual nos sometimos en cuanto a los objetivos y la meta que queríamos lograr, ¿no? No sé si me comprenden, por ahí va la línea. Sí, licenciado. Sí, Natalia quería hablar y luego Natalia. Hola, sí, no sé si me van a escuchar porque está lloviendo un poco, pero referente a su pregunta. Yo escucho bien. ¿Sí me escucha bien? Sí, sí, le escucho. Referente a la pregunta que usted nos hizo de que cómo explica la relación entre pasado y presente en la alianza terapéutica, escuchando el video, yo relacionaba de que es bien importante el hecho de que uno establezca bien esa relación y esa alianza terapéutica con el paciente, porque como nos decía en el video, nosotros como terapeutas trabajamos con esa mezcla del pasado y del presente del paciente. Y entonces en esa mezcla del pasado y del presente, como usted nos decía, van a haber emociones encontradas, en las que la persona van a llegar momentos en donde se va a desbordar y no va a controlar sus emociones, y es ahí donde nosotros vamos a entrar ya con ese vínculo o con esa alianza que nosotros establecimos para poder ayudarle a autorregularse emocionalmente. Pero me pareció algo interesante que decía decían las dos personas, ¿verdad?, que estaban hablando durante todo el video, de que aparte de que uno aparte de que la persona debía de comprender sus emociones en el pasado y en el presente, también nosotros teníamos que reaccionar de cierta forma ante sus propios sentimientos, y de que nosotros los teníamos que conocer para saber manejarnos y también para poder tratarlos de la manera más adecuada. Esa era mi participación. Excelente. Siempre nosotros aquí fuera de un contexto psicológico, fuera de un contexto psicoterapéutico, que es más específico, nosotros somos pasado y presente. Todos nosotros, el ser humano es pasado y presente, ¿verdad? Y esa línea es muy importante comprenderlo, cómo concatenar, ¿verdad?, el aspecto pasado y el aspecto presente, ¿verdad? Cómo conocer nuestro pasado, ¿verdad?, valorarlo, ¿verdad?, lo que nos ha molestado, lo que nos ha afectado, lo que nos ha conflictuado, etcétera, que nos ha llevado a esta consulta en este momento determinado, y cómo está el presente. Ya nos hicieron una evaluación, nos hicieron un diagnóstico, y ahora me estoy sometiendo a un proceso de cambio, en donde yo sé, ¿verdad?, que debo de hacer cambios. Obviamente, ¿de qué? Pues de mi pasado, de comportamientos anteriores, de relaciones anteriores, de emociones anteriores, de conocimientos anteriores, ¿verdad? Que obviamente lo voy a hacer radical. Por ejemplo, la terapia centrada en soluciones retoma muchos elementos del pasado, en donde usted funcionó muy bien. No todo lo del pasado pues fue estrictamente negativo para todos, ya hablando de los consultantes, ¿no? Sino que hay elementos en donde usted salió adelante, ¿verdad? Pudo solucionar y lo pudo hacer, que rescatemos eso, ¿no? Lo importante es conocer y relacionar el pasado, ¿verdad?, con este momento, con este contexto en el que nos encontramos de psicoterapia, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo, porque no vemos, no vemos a personas que llegan aquí de repente, aquí están, ¿ven? Aquí las ponemos, ¿va? Y en este momento, pues son millas, 45, 50 minutos. No me puedo desligar del pasado de ellas, en ningún momento, y debo establecer esa relación. Y no, estoy siendo muy artificial, viéndolos como instrumentos, como sujetos, ¿verdad?, que de experimento, que viéndolos en el momento como tal, lo desligo completamente de su historia,
de su biografía. Entonces, debemos de tomar en cuenta esa historia, esa biografía. Toda consulta, ¿verdad? Todo conflicto que hay entre nosotros tiene su biografía, ¿verdad? Personal, familiar, de pareja, ¿verdad? De vínculos con otras personas, de trabajo, etcétera, ¿no? Así debemos de ver a las personas con su pasado, ¿verdad? Y ahora con su presente. Y eso es muy importante y es clave y estratégico en la comprensión, ¿verdad? De poder establecer cambios a partir de metas que nos hemos establecido, ¿no? Eso es muy importante. Eso es muy importante, ¿verdad? Tomarlo en cuenta, ¿no? Cuando yo le estoy diciendo del aspecto biográfico, del aspecto circunstancial, ¿verdad? Estoy un poquito ahí con la terapia narrativa y un poquito de la construcción social, ¿verdad? Que son como los nuevos elementos, ¿verdad? Ya no tanto psicoanalíticos, cognitivo-conductuales, ¿verdad? O humanistas, aunque tienen de eso también, ¿verdad? Pero vamos por esa línea como tal, en donde el pasado y el presente, pues, se conjugan, ¿verdad? ¿Y qué es lo que queremos en última instancia? Y como ya le dijeron, ¿cuál es la parte central, pues, de la herencia terapéutica? El establecimiento de cambios y que la persona sea autoeficaz, ¿verdad? Pero para que la persona sea autoeficaz, ¿verdad? Primero tiene que detectar y autoevaluarse, ¿verdad? ¿Dónde están realmente las situaciones? Y llego a un común acuerdo como psicoterapeuta, ¿qué quiero cambiar? Porque él me lo ha descubierto, él me ha facilitado, ¿verdad? El que me conozca. Y estoy en ese proceso, ¿no? Perdón. ¿Alguien? ¿Oí por ahí? Sí, Lick, yo. Muy bien. Ángel. Sí, no sé si me equivoco, Lick, pero yo también estaba analizando que también el presente con bueno, el pasado con el presente también podría ayudar a que el terapeuta vaya evaluando cuánto se ha avanzado. Claro. Porque si empezamos a comparar lo que usted decía, cuando el consultante llegó en las primeras sesiones, por ejemplo, ya pasaron, estamos en la sesión 8, por decirlo así, y entonces ya tendría que haber también un manejo de emociones un poco más eficaz, como estábamos viendo, que tanto el terapeuta como el consultante tienen que tener bien en claro eso, que tienen competencias para poder mantener el control de las emociones. Entonces siento que también puede servir para eso, para ver qué tanto hemos avanzado en ir en el proceso como el objetivo, pues que sería el final de que la persona quede sana, por decirlo así, ¿va? Definitivamente. Sana, ¿verdad? En su última consecuencia, pero sí, ¿verdad? Ha modificado y ya lleva otro significado, ya lleva a una deconstrucción, como le llaman, ¿verdad? De que aquello, ¿verdad? Ya es parte precisamente del pasado y que lo ha superado, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, desde la perspectiva de la terapia centrada en soluciones, está la famosa escala de cambios, por lo que usted está planteando. Por ejemplo, estoy en la 8ª sesión, ¿verdad? ¿Cómo comencé? Por ejemplo, es bueno decir, ¿verdad? De la escala del 0 al 10, por ejemplo, en relación a la autoestima, ¿verdad? Y que ya valoramos qué es la autoestima, cuáles son los elementos de la autoestima que a usted le afectan, cuáles son las circunstancias o en qué momentos su autoestima se ve afectada, en qué tipo de relaciones, ¿verdad? Su autoestima considera que entonces hemos detectado todos esos elementos, hemos focalizado que el problema es de autoestima. Entonces caemos en la cuenta que al fin, después de la evaluación y el diagnóstico decimos, ¿cómo está su autoestima? Mire, si nosotros tuviéramos valorar de la escala del 0, ¿verdad? Al 10, ¿verdad? ¿Por cómo considera que está? Creo que 3, ¿verdad? Según lo que hemos conversado. Y como usted dice, Ángel, estoy en la 8ª ya sesión y aquella valoración que hicimos, ¿verdad? Hace 5 sesiones, ¿verdad? ¿Cómo considera usted que está ahora en esta escala? Parece una cosa tan sencilla y tan simple, ¿verdad? Pero es una cuestión bien operativa y que da resultados como tal. Porque a la persona le gustan resultados concretos, ¿verdad? Ver cambios específicos. Y ella misma cae en la cuenta, o él mismo cae en la cuenta, bueno, estoy ya por ahí por un 7. Ha habido cambios significativos. Y podemos seguir adelante. Es capaz de hacerlo. Usted lo ha demostrado, ¿verdad? Entonces, por ahí, por esa línea, pues es importante. Y algo que mencionaba también Natalia, esto va en la otra vía también. Acuérdense que también desde la perspectiva psicoterapéutica nosotros, ¿verdad? También activamos emociones, también activamos resistencias, ¿verdad? También podemos un momento decir ruptura y decir, está difícil este caso. Creo que no puedo, pero revisémonos, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón?
Porque a veces decimos, es que ella es muy terca, muy obstinada, de verdad no quiere establecer cambios, pero entonces, ¿por qué tenemos esa opinión de ella si nos sometimos a un proceso, ¿verdad? Psicoterapeuta, y donde nos pusimos metas? ¿Me equivoqué? ¿O porque realmente me está afectando mis emociones, mi área afectiva? Y ahí hasta cierto punto podemos hablar de ese área inconsciente o de las resistencias que hablaba Freud en un momento determinado, ¿verdad? Porque alguien de ustedes decía, por ahí los mecanismos de defensa son elementos que todavía son muy rescatables del psicoanálisis, de acuerdo, pero también cuando él habla de las resistencias, ¿verdad? A veces nosotros no valoramos de manera quizás bastante consciente, ¿verdad? Ciertas actitudes o ciertas posturas nuestras ante ciertos fenómenos o ante ciertos consultantes en un momento determinado. A veces podemos ser un poco sobreprotectores en un proceso y a veces un poco como rechazantes. Ay, todos los casos me gustan, pero cuando viene a cita de tal persona, ay, yo lo pienso y lo repienso. Entonces revisémonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo pasa ahí, ¿verdad? Y ahí hay como una ruptura y hay una resistencia en ese sentido, como planteaba la escuela psicodinámica, ¿no? Que esto de la transferencia y la contratransferencia también entra en juego en este vínculo, porque ustedes están hablando de la expresión de emociones y de rupturas también, ¿verdad? El consultante transfiere, ¿verdad? Y dice, me siento bien, me siento cómodo, estos 45 minutos, estos 50 minutos para mí son muy importantes y me están ayudando mucho. Hay una transferencia positiva, ¿verdad? Mi psicólogo, mi psicóloga, creo que me ha comprendido bien y vamos por buen camino. Y yo lo estoy demostrando en la práctica, ¿verdad? Hay una transferencia, ¿verdad? Pero como también puede ser una transferencia negativa, ¿no? De parte del consultante, en el sentido, no es que yo siento que lo mismo llevo a hablar. Es que ahorita tengo 8 sesiones de estar ahí y no hay cambios. Pero no, algo habrá. No solamente por el hecho de que el psicólogo no pueda ser, ¿verdad?, tan capaz, sino que por qué se da esa transferencia pues negativa, porque había que descubrirla, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuál es la razón, no? Como de parte nuestro, ¿verdad? Que es la contratransferencia, la que va del psicoterapeuta al consultante, ¿no? Con algunos casos nos sentimos más cómodos, con otros casos no. Por ejemplo, en cuadro de familia, nosotros atendíamos muchos casos de violencia de pareja, violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y habían algunas compañeras psicólogas y ahí creo que entran en juego los aspectos socioculturales también, porque hay como una resistencia y hay como una no querer, ¿verdad?, valorar los aspectos conscientes o objetivos de los victimarios, en su mayoría hombres, por supuesto, ¿verdad? Y ese rechazo constante a quererlos entrevistar en ese sentido, no sentirse cómodo, ¿verdad? De hecho, pues la persona, el victimario tiene muchos aspectos negativos, muchas conductas totalmente extremas, ¿verdad? En su concepción quizás, o como le llaman ahora, pues en relación a la violencia, pues directa, extrema, pues hacia la mujer, ¿verdad? Ajá, con pensamientos totalmente radicales, ¿verdad? Entonces, esas resistencias, ¿por qué, verdad? ¿Por qué no querer, pues, llegar a esta entrevista o seguir este proceso, verdad? Y en un momento determinado, esas revisiones las tenemos que hacer en un momento determinado, ¿verdad? Porque somos también personas que tenemos historia, influenciadas por aspectos familiares y por aspectos socioculturales, querramos o no querramos. Entonces, esas revisiones son muy importantes y esas valoraciones, ¿verdad? Nosotros que lo comprendemos de mejor forma, decimos que lo comprendemos, estamos obligados todavía, ¿verdad?, a hacer unas revisiones más adecuadas porque vamos a atender casos y vamos por esa línea, ¿no? Entonces, esto de las resistencias, esto de la transferencia y la contraferencia está relacionado con esto de activar las emociones y esas rupturas, ¿verdad?, que implica la alianza terapéutica. Debemos de estar preparados por eso y eso es muy importante, por lo que decía Natalia, hacer esas revisiones, ¿verdad?, de nosotros mismos al respecto. Me fijo, por ejemplo, siempre, lastimosamente ahora las prácticas han perdido un poquito, ¿verdad?, su ritmo, producto de la pandemia y todo eso, pero hay compañeros que sí están haciendo muy buen trabajo, llevando casos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, era más frecuente cuando los compañeros iniciaban su práctica, por ejemplo, en su primer ciclo, y cuando valorábamos ya los casos y todo, emocionalmente iban muy cargados a las asesorías. Pero es decir, este caso realmente me ha conmovido. Este caso realmente, ¿y qué? Afloran emociones, pues, ¿verdad?
Porque ¿cómo es posible que un embarazo a los 13 años, una violación, ¿verdad? Un maltrato, una violencia, ¿verdad? Sexual extrema, pues, de castigarlo, encadenarlo, ponerle cinchos, pegarle con piedras, etcétera, etcétera. Cuestiones extremas que uno tal vez ni se las imagina, ¿verdad? Y cómo eso impacta. Definitivamente impacta, ¿verdad? Pero alguien lo dijo también por ahí, ¿verdad? Y eso solamente lo vamos a vivenciar en la medida que nosotros tengamos y llevemos casos específicos y puntuales. Porque no solamente, ¿verdad? Hay que conocer esta alianza terapéutica, y dijimos que es un constructo, ¿verdad? Teórico, es un constructo social, pero operativamente, ¿verdad? Lleva estos elementos. Y mira lo que nos ha llevado a platicar, ¿verdad? Sobre estas cuestiones de las emociones, sobre estas cuestiones de las resistencias, de las transferencias y contratransferencias, que son el día a día, al momento que ustedes van a llevar casos específicamente, ¿no? Entonces, esas revisiones y esas autoevaluaciones, ¿verdad? Son muy importantes porque nosotros, de llevar casos y casos, nos impregnamos y nos llenamos también de emociones, que digamos, no, ¿verdad? A mí no me ha afectado. Es algo así como el estrés. De repente aparecen, ¿verdad? Algunas consecuencias, problemas de piel, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y todo, pero no me explico por qué. Pero no es porque ahorita lo viví, ¿verdad? Pero como vengo cargando, ¿verdad? Con toda esa serie de situaciones, pues en un momento determinado, pues responde, pues, se expresa, pues, se manifiesta, ¿verdad? Esa situación. Entonces, esa, ¿verdad? Valoraciones o esos significados que debemos de tener nosotros son muy importantes. ¿Verdad? Es difícil ser neutral. Es difícil ser extremadamente también empático, si queremos decirlo, como ya lo vamos a ver, ¿verdad? Pero es parte de ese proceso, ¿verdad? Si vamos por la línea de atención de caso, ¿no? ¿Comentarios? Después, nosotros preguntamos, ¿por qué se dice que la alianza terapéutica es el mejor predictor? El mejor predictor en cuanto a la eficacia de la psicoterapia. ¿Por qué es? ¿Cómo se fueron ustedes por esta respuesta? ¿Estamos por ahí? Sí, aquí estamos. Ajá. Y esta es una de las características de la psicoterapia, particularmente de la alianza terapéutica, ¿verdad? Y tiene muchas características, aquí les puedo mencionar una, pero entre ellas está precisamente la relacionada con el valor de predicción que tiene la alianza terapéutica. Si quieren la copiamos. Características de la alianza terapéutica. Y vamos a mencionar a esta primera. ¿Verdad? La primera. La alianza terapéutica, o la AT, ¿verdad? Es el predictor, y dice ahí el autor, es el predictor más robusto, del tratamiento. Coma. Siendo menos importante el tipo de terapia utilizada. Punto y coma. Ya que se establece por factores contextuales, y por factores relacionales. La pregunta, ¿verdad? Las investigaciones
que se hacen muchos, ¿verdad? ¿Qué eficacia tiene la psicoterapia? ¿Se acuerda de Einstein? ¿Verdad? Ese planteamiento que él hizo, ese estudio que hizo él en uno de los textos que leímos, entonces, eso generó, ¿verdad? Polémica. Pero ¿qué pasaba? ¿Verdad? La investigación que había hecho Einstein, ¿verdad? Iba más por la línea de hacer una evaluación de lo que se conocía por terapia en aquel entonces. Y lo único que se conocía por terapia en aquel entonces, o por lo menos la que estaba, ¿verdad? Bien vigente, era el psicoanálisis. ¿Verdad? Entonces, él estableció, ¿verdad? Que de 100 personas, por decir algo, ¿verdad? Que tenían problemas psicológicos, 50 fueron a tratamiento y 50 no fueron a tratamiento, pero con el tiempo, ¿verdad? De los 50 que fueron a tratamiento y los 50 que no fueron, continuaron pues, y superaron su problemática. Entonces él comprobó que la psicoterapia pues no tenía ninguna eficacia en ese sentido. Entonces eso generó, ¿verdad? Bulla, polémica, ¿verdad? En aquel entonces, pero ¿qué pasó? Él solo había hecho las valoraciones del enfoque psicoanalítico en ese sentido. Pero hoy por hoy, ¿verdad? Se sabe, ¿verdad? Que la eficacia de la psicoterapia tiene mucho que ver, ¿verdad? Con cómo se establece esta alianza terapéutica. Casi en el 97 por caso, 87, algo así, pero de los casos, de acuerdo a aquella investigación que ustedes revisaron, decía precisamente que más que la técnica, más que la escuela psicológica, más que la corriente psicológica, el éxito o la eficacia, ¿verdad?, de la alianza terapéutica radica en la alianza terapéutica. ¿Qué le lleva a decir esto? ¿Verdad? Y la palabra decía, ¿por qué se dice que es el predictor, ¿verdad?, de la eficacia? ¿Verdad? ¿Cómo podíamos valorar esto? Importancia, ¿verdad? Hola. Muy bien, sí. Sí, quiero participar, pero no sé si usted me escucha por la lluvia. Le escucho. Al fondo se oye la lluvia, pero se escucha. Sí, fíjese que relacionando lo que usted nos acaba de decir con lo que yo comprendí al final que nos quería dar a entender ella con decir que era el mejor predictor, comprendo de que la alianza terapéutica al final lo que hace es ayudar a resolver las rupturas y los problemas que se pueden producir emocionales alrededor del proceso terapéutico, y esto facilita al final la eficacia de la terapia. Entonces concluimos con lo mismo que usted nos estaba diciendo en este momento, de que no es tan importante el tipo de terapia, sino la relación que nosotros establecemos, los factores de relaciones y el factor contextual al momento de realizar la alianza. Por eso considero yo de que es el predilecto por el hecho de que nos ayuda a resolver los problemas, ¿verdad? Porque ese vínculo, esa alianza nos ayuda a poder resolverlo y que el proceso de la terapia sea aún más factible y eficaz. Esa relación. Entonces, solo ubíquense en la práctica, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? A ustedes les gusta, bueno, quiero práctica, ¿verdad? Quiero conocer las técnicas, quiero conocer, sí, es bueno conocer, ¿verdad? Ya vienen conociendo ustedes las corrientes psicológicas, vienen conociendo ustedes los métodos que ocupa cada corriente psicológica y la aplicación que tiene la psicología clínica y particularmente, pues, a la psicoterapia, ¿verdad? Esa línea, cada vez vamos haciendo más específicos, ¿verdad? Y si comprendemos aquello de las corrientes psicológicas y luego comprendemos qué dice cada escuela, cuál es su diferencia y su semejanza, ¿verdad? Podemos comprender, ¿verdad?, cómo esto se puede aplicar ya en el campo estrictamente clínico. Y dentro del campo estrictamente clínico aún existen diversas, ¿verdad?, psicoterapias en base a las concepciones que se tiene de la psicopatología, ¿verdad? Nosotros acabamos de ver, ¿verdad?, una conferencia con los compañeros practicantes de familiar. Por ahí fue por 2015, creo, 2016, fue antes de pandemia. En España, en la Asociación de Psicólogos de España, ¿verdad?, un experto, ¿verdad?, que en qué momento se encuentra, porque él aborda varios elementos, aborda, por ejemplo, desde la salud mental hasta aspectos de psicopatología, psicología clínica y llega a psicoterapia, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, ¿verdad?, la línea de trabajo es precisamente esta, debemos de ir por la línea de los transdiagnósticos, ¿verdad? No es tan importante ponerle una nomenclatura a nuestros consultantes, ponerle, ¿verdad?, una etiqueta. En otras palabras, pues, utilizar los manuales clasificatorios de los trastornos mentales, particularmente el DSM, ¿verdad?, 5 de la APA y el CIE, ¿verdad?, 10, que creo que se está revisando para el 11.
Entonces, pero hacen una crítica severa, ¿verdad?, a esas clasificaciones. ¿Por qué? Porque no tienen validez, ¿verdad? Han hecho investigaciones que eso precisamente, ¿verdad?, no tiene ninguna validez ya en la práctica. Sirve para llenar, ¿verdad?, ciertos procedimientos administrativos en el sistema de salud público. Y nuestro sistema nacional no es la excepción. Yo lo he comprobado en las unidades de salud y en los centros hospitalarios, ¿verdad? Ahí le interesa más poner en la primera o segunda entrevista con los consultantes en el área de salud mental cuál es el diagnóstico como tal. Y esos diagnósticos al final del día se compilan, imaginan a la semana, imaginen al mes, de todas las unidades de salud, de todos los hospitales públicos en el área de salud mental, ¿verdad? Y esas son las estadísticas y cómo andamos de salud mental en El Salvador, ¿verdad? Y se lo mandamos a la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Entonces, se ha comprobado, y ellos ponían ejemplos concretos, que muchas asociaciones serias, ¿verdad?, de comunidades académicas en el área de psicología, ¿verdad?, no utilizan ya esos procedimientos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es importante conocerlos, como es, a lo que quiero llegar, como es importante conocer las técnicas y las metodologías de cada una, ¿verdad?, de las escuelas. Pero en la práctica, eso no es esencial, ¿verdad? Entonces, la línea de trabajo va más, ¿verdad?, por diagnósticos con las características que nosotros estamos hablando, ¿verdad?, dentro del mismo proceso, ¿verdad?, ir conociendo a través de la narrativa, ¿verdad?, a través de las circunstancias, como dice ahí, ¿verdad?, y a través de un vínculo, de una relación, ¿verdad?, establecer una relación auténtica, ir conociendo qué es lo que le afecta, conociendo qué es lo que le está conflictuado en su relación, en su comunicación, ¿verdad?, y que él mismo vaya cayendo en la cuenta de ese proceso. Sí, hay depresiones, sí hay ansiedades, sí hay problemas de autoestima, de acuerdo, ¿verdad?, sí hay trastornos alimenticios, de acuerdo, pero, ¿verdad?, no es poner etiquetas, sino que ir descubriendo, porque al fin y al cabo al consultante no le interesa tener un diagnóstico. Tal vez nosotros nos satisfacemos desde la perspectiva de profesionales, pero a él lo que le interesa es superar su problemática como tal, de no centrarnos directamente, de decir, cumple con estos criterios, entonces tiene esto, cumple con estos criterios, entonces tiene esto. Entonces, la línea ahora de trabajo es más para ir desde aspectos transdiagnósticos, ¿verdad?, más allá del diagnóstico tradicional, ¿verdad?, e ir conociendo, ¿verdad?, los aspectos de las circunstancias, de los contextos, ¿verdad?, de las relaciones que se establecen, y en ese mismo proceso podemos establecer, ¿verdad?, una psicoterapia, y lo más importante, una alianza psicoterapéutica que está comprobado que la eficacia de la psicoterapia no está tanto, ¿verdad?, en los métodos, en las técnicas que vamos a ocupar y en los manuales clasificatorios, ¿verdad?, por los cuales hacemos diagnósticos. Está más por las relaciones que nosotros establecemos, ¿verdad?, por los contextos que vamos conociendo, relacionando el pasado y el presente, como acabamos de decir, y a partir de ahí, ¿verdad?, ir buscando alternativas, ¿verdad?, de cambio, que al fin y al cabo eso es lo que quieren nuestros consultantes, ¿verdad? Esa es la línea de trabajo. Esa es la línea de trabajo. ¿Ah? Ahora, esto puede chocar por esa concepción tradicional, ¿verdad? Como yo le decía originalmente cuando comenzamos a trabajar en familia con el modelo sistémico, como si a mí me han formado, ya tengo ese constructo, ¿verdad?, interiorizado, ¿verdad?, que yo tengo que hacer un diagnóstico y tengo que hacer un plan de tratamiento, ¿verdad?, y presentar de un informe. Bueno, eso es importante, pero son aspectos eminentemente administrativos. Me satisfago yo, quizás como docente pidiéndoselo, y ustedes también aprenden, ¿verdad? Pero en esencia, lo más importante es las relaciones que nosotros establecemos, los vínculos que establecemos a través de la alianza terapéutica para que la persona salga adelante. Y entonces, algunos compañeros, colegas, incluso, ¿verdad?, no les gusta esa línea de trabajo por esa concepción tradicional. No estoy diciendo que yo tengo la razón en ningún momento, pero es una nueva forma, ¿verdad?, de poder, ¿verdad?, involucrarse directamente en un proceso de abordaje de una problemática psicológica y desde la perspectiva, evidentemente, clínica, ¿verdad?, desde la perspectiva psicoterapéutica, bajo esa misma línea. Por ahí van los nuevos lineamientos, por ahí van lo más vigente y lo más posmoderno, como se le llama, pues, porque el nombre suena pomposo, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, esa es la línea donde
la importancia y la relevancia la tiene nuestro consultante, la tienen las personas, ¿verdad? En el área de la salud mental, ¿verdad? Y los profesionales sí, tienen su papel y tienen su rol, pero como que deben de cambiar un poco, pues, la línea, romper aquellos esquemas médicos tradicionales que todavía impregnan, ¿verdad? En la formación del psicólogo, con un modelo psiquiátrico, incluso tradicional, ¿verdad? Debemos, desde mi perspectiva, pues, establecer cambios y ir a la vanguardia en ese sentido. Pero eso es, les los expongo, si los planteo, ¿verdad? Ustedes tienen su propia decisión y deben darle su propio estilo, como ya lo vamos a ver más adelante, las características del psicoterapeuta. Es tan importante el estilo que ustedes le ponen, ¿verdad?, a su práctica ya como profesionales, ¿no? Al ejercicio de su profesión. Ajá. Ángel. Sí, licenciado, también lo que yo logro deducir acá en la calidad de la alianza terapéutica que se va a hacer con el consultante, es esa apertura. Cuando haya esa calidad entre el consultante y el terapeuta, va a haber una apertura todavía mucho más amplia y una confianza que deposita el consultante en el terapeuta. Porque si el consultante no siente esa confianza, no se va a abrir a lo que posiblemente él le esté dañando y que él le va a servir al psicoterapeuta para trabajar justamente en los mismos objetivos. Entonces, esa calidad de la alianza terapéutica va a servir para que haya una más apertura por parte del consultante. Definitivamente. Entonces, al ponerle mucho cuidado al establecimiento de esa alianza terapéutica, que ya dijimos, debe ser auténtica, responsable, ¿verdad?, clara, ¿verdad?, precisa, puntual, y establecer un vínculo adecuado con nuestros consultantes. Vean la importancia que tiene entonces las características de nuestra personalidad para poder establecer eso, porque vamos a ver algunas características del psicoterapeuta en el momento de la alianza, como lo vieron en el segundo video, ¿verdad?, del consultante, del terapeuta y de la relación, que es lo que vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Pero desde ya, y por lo que plantea, pues, Ángel, cae en la cuenta de que es muy importante esas competencias, ¿verdad?, individuales, esas características de personalidad. Imagínense una postura rígida, una personalidad, pues, ¿verdad?, que sea extremadamente intelectual, una personalidad, pues, que es muy rígida, muy entrada al aspecto meramente de ¿qué le dijera?, de querer dirigir, ¿verdad?, de querer que las cosas se hagan tal como él los plantea, o de que sea una persona, pues, un poco así como más alegre, juguetona, ¿verdad? O sea, con los dos extremos, pues, son malos, ¿no? Desde una perspectiva de una relación terapéutica, como digamos, el equilibrio es importante, ¿verdad? Pero vamos a generar esa confianza, vamos a generar esa credibilidad. Entonces, esa revisión va por esa línea, por lo que decía Natalia también, ¿no? No solamente que me van a generar mis sentimientos o reacciones, sino que realmente me valoro y tengo yo las condiciones y las competencias para poder realmente establecer una relación auténtica como tal, ¿verdad? No es el conocimiento. De ahí la importancia, y ahí esa línea está bien, aunque todavía está realizándose, la inteligencia emocional, ¿no? ¿Verdad? Y como dice Goldman, ¿verdad?, y cuando nos explica eso de que las personas que tienen éxito profesional, ¿verdad?, en la vida no son aquellos que fueron los primeros cuadros en el colegio, en la escuela o en la universidad, los que tuvieron los mejores promedios, porque la vida a mí me ha enseñado que aquellos que tienen más éxito profesionalmente son aquellas personas que eran más abiertas, eran más espontáneas, manejaban relaciones interpersonales más adecuadas, manejaban las condiciones, etcétera, y podían resolver cualquier tipo de problemática que se les presentaba en el momento. Entonces, ¿verdad? ¿Por dónde va la línea? Pues, y decía, y hablaba de los componentes que tienen inteligencia emocional y todo eso. Y lo que me gusta es cuando dice, pues la buena noticia es que se puede aprender a ser, ¿verdad?, inteligente emocionalmente. Esa es la buena noticia, que se puede aprender, o sea, que no viene ya preestablecido desde esa perspectiva, ¿no? Aunque eso es parte de la revisión, ¿verdad?, que debemos de hacer. O podemos aprender así. Nosotros conocemos nuestras debilidades, ¿verdad?, como también nuestras fortalezas, ¿verdad? Entonces, si tenemos algunas debilidades, vamos a tratar, pues, de irlas abordando, pues, porque vamos a querer establecer cambio en los demás,
pero nosotros no. Hemos establecido cambios y ese es el gran compromiso, ¿verdad? Entonces, es posible, ¿verdad? A eso nos referimos con esa revisión que nosotros tenemos que hacer al momento de la atención de casos, ¿no? Y queda claro que la clave, como dice Ángel, pues, es precisamente el establecimiento de un vínculo auténtico, ¿verdad? De un vínculo adecuado, profesional, en donde se respeten ambas partes, que cada quien maneja su propio procedimiento, uno da información, el otro trata de orientar, ¿verdad? Y se vayan complementando en ese mismo proceso, ¿verdad? Por ahí va la línea de trabajo. ¿De acuerdo? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Darwin. Sí, bueno, hemos estado hablando acerca de la alianza terapéutica y cómo lo beneficia tanto al terapeuta y al usuario en su progreso. Pero creo que es muy importante también en una sana alianza terapéutica son las habilidades psicoterapéuticas que tenga el terapeuta. Muy bien. Varias veces la terapeuta, pero son muy importantes la obtención. Es cierto, conocer libros, conocer teorías y todo eso, al final de cuentas, tiene peso, pero a la hora de los cules, como decimos en buen salvadoreño, muy bien. Al final de cuentas no da el peso necesario. Lo que sí es necesario son las habilidades que nosotros, como en este momento futuros terapeutas, vamos a desarrollar. Y eso solo se obtiene a través de, una, la lectura y dos, la práctica. Aunque en estos casos la práctica psicológica es muy compleja, pero se puede hacer. Así que mi aporte es que nosotros en este punto tenemos que ponerle mucha atención a las habilidades como psicoterapeutas que tenemos, la empatía que podemos desarrollar, el apoyo hacia los demás, la solidaridad y estar consciente de que todos los demás son personas. Jung decía, es cierto, podemos tener todos los conocimientos, los libros, las técnicas, pero al estar en psicoterapia tenemos que pensar que solo somos otra alma tocando a una alma. Excelente. Somos humanos. Excelente. Buena reflexión, Darwin, buena reflexión, ¿verdad? Y dentro de la alianza terapéutica ya vamos a ver cuáles son también ya en la parte de los componentes directamente. Ya dijimos que son, ¿verdad? Paciente, terapeuta y la relación propiamente dicha, a la cual hemos dado ahora bastante importancia, pero obviamente vamos a tocar el punto de qué características en general debe tener el terapeuta. Y me voy a adelantar y con esto vamos a terminar. Solo lo voy a mencionar porque cada una de estas la vamos a desarrollar. Características del terapeuta, no, solo por mencionarlo, no lo vayan a copiar, en su momento lo hará. Características del terapeuta, mire, cordialidad, ¿verdad? Competencia, confianza. Debe de ser atractivo, ¿verdad? Para el consultante o los consultantes. Y no me refiero al aspecto estrictamente físico, sino que se refiere a esa simpatía o empatía, ¿verdad? Que todavía es más cualificada. La directividad, que ya dijimos, ¿verdad? ¿Cómo debe ser esa directividad? Esas son competencias generales, pero también, como decía Darwin, hay habilidades más específicas y esenciales, quizás llamemos, ¿verdad? Como, por ejemplo, la escucha activa, y vamos a ver qué vamos a entender por escucha activa, por más que se hable de eso, pero hay que puntualizar, ¿sí? ¿Qué es la empatía? ¿Verdad? Se habla de la resonancia empática, que no solamente es el aspecto emocional, sino que lo cognitivo, ya lo vamos a ver más adelante. La adaptación incondicional, ¿verdad? O aceptación incondicional, ¿verdad? Y la autenticidad. ¿Le suena esto quizás a Roger, de la psicología humanista, no? Pero vamos a desglosar todos esos elementos que son tan importantes. O sea, las competencias, las habilidades del psicólogo son importantes. No estoy, como me pongo de acuerdo con Darwin, si es bueno conocer teorías, conocer enfoques para saber dónde estamos parados y para poder saber discutir y saber decir cuál es la diferencia entre uno u otro. Conocer los manuales clasificatorios, está bien, ¿verdad? Pero no nos casemos, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? Con este aspecto estrictamente teórico, que es importante. Pero acá caemos en la cuenta que las investigaciones académicas, científicas, nos están diciendo que el éxito, ¿verdad?, de esa relación terapéutica o de la psicoterapia propiamente dicha, ¿verdad?, es la alianza terapéutica, que también podemos tener algunas críticas al respecto, pero que aquí estamos destacando también, lo más importante, es nuestro rol, nuestro papel, nuestras competencias, nuestras habilidades que vamos a tener, que con eso vamos a trabajar pues, en la próxima clase. ¿De acuerdo?
Bueno. Excelente, Ángel. Está bien. Excelente, Giovanni. De acuerdo. De acuerdo, Y Alejandra, Natalia, la que puedo ver, Adriana, Alexandra, Ana Griselda, Andra María, Ángel Oscar. Gracias, ¿verdad? Y nos veríamos la próxima semana. Bueno, Lick. Gracias, muchas Lick. Hasta la Bueno, próxima. pase feliz noche. Feliz noche. Feliz A todos. noche. Hasta luego. Gracias, Lick. Feliz Hasta noche. luego. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick.